Queridos amigos, hola a todos. Hoy vamos a preparar un pastel muy bonito y delicioso, tierno por fuera y vibrante por dentro. El pastel es completamente natural, sin colorantes. En él he combinado la frescura de la lima y la menta, el sabor intenso de la frambuesa, un delicado acento especiado de pimienta rosa y una ligera nota crujiente de trocitos de chocolate. Vamos a cocinar. Para el bizcocho necesitaremos huevos, separados en claras y yemas, harina tamizada y mezclada con polvo de hornear, azúcar, lo más importante, el componente aromático y de sabor. Se trata de hojas frescas de menta y espinacas sin tallos ni ramitas, lavadas cuidadosamente y secadas para eliminar el exceso de humedad. También necesitaremos jugo de lima, ralladura de lima hecha con un rallador fino y aceite de girasol sin olor. Las espinacas aportarán al bizcocho un color natural y hermoso. Se escaldan en agua hirviendo por 10 segundos e inmediatamente se trasladan a agua fría o helada. Luego se exprimen bien para eliminar toda la humedad posible, reduciendo considerablemente su peso y volumen. Esta pequeña cantidad no afectará el sabor del bizcocho. Después, en el vaso de la licuadora colocamos las hojas de menta, las espinacas escaldadas, la ralladura y el jugo de lima y el aceite vegetal. Procesamos todo hasta obtener una masa homogénea, brillante y aromática, cuya textura dependerá de la potencia de tu licuadora. Luego batimos las claras a baja velocidad hasta obtener espuma ligera y, sin detener, añadimos la mitad del azúcar. La otra se agregará a las yemas. Cuando se ha añadido todo el azúcar, continuamos batiendo hasta obtener una consistencia aireada y esponjosa. El merengue se aclarará, aumentará de volumen, pero no alcanzará picos firmes. El rastro en la superficie será suave y flexible. A las yemas añadimos la otra mitad del azúcar y batimos a alta velocidad hasta obtener una consistencia tan clara y cremosa. A las yemas batidas se añade la masa verde, mezclando sin parar con la batidora hasta quedar homogéneo. La masa tendrá un hermoso y agradable tono verde. Ahora agregamos el merengue y lo mezclamos con una espátula mediante movimientos suaves, de abajo hacia arriba. Es importante no batir durante mucho tiempo para mantener su aireación. Las masas se unen fácilmente. Agrega harina. Tamizamos la masa a través de un colador en 2 etapas, mezclando suavemente con una espátula después de cada tamizado. Trabajamos con cuidado y rapidez para mantener la ligereza de la masa. Al final, se obtiene una masa esponjosa, homogénea y aromática con un hermoso tono verde natural. Inmediatamente vertemos la mezcla en el molde preparado y lo llevamos al horno precalentado a 170 grados. Horneamos 35 a 40 minutos, comprobando la cocción con un palillo de madera que debe salir seco y limpio. Una vez listo, envolvemos el bizcocho en papel film y lo refrigeramos hasta que se enfríe completamente, mientras preparamos el relleno de frambuesa. Para el relleno de frambuesa necesitaremos puré de frambuesa, almidón de maíz, azúcar, gelatina previamente remojada en agua fría y, además, agregaré pimienta rosa en granos. La pimienta rosa no es picante, sino aromática, un poco dulce, con sutiles toques florales y cítricos. Aportará al relleno un ligero toque picante y hará que el sabor del pastel sea más interesante y complejo. Antes de usarla, trituramos la pimienta en un mortero para que libere mejor su aroma. Mezclamos almidón y azúcar. Vertemos el puré en la cacerola y añadimos la mezcla, batiendo cuidadosamente para evitar grumos. Llevamos a ebullición en la estufa, removiendo constantemente, y cocinamos 1 a 2 minutos más hasta que espese. Retiramos la mezcla del fuego y, de inmediato, añadimos la gelatina hidratada y la pimienta rosa molida. Mezclamos cuidadosamente con un batidor hasta que la gelatina se disuelva por completo.
Inmediatamente vertemos el relleno en moldes semiesféricos, cuyo diámetro indicaré en la receta. Se pueden usar aros de repostería, pero el corte será más impactante. Dejamos enfriar el relleno a temperatura ambiente y lo llevamos al congelador hasta congelarlo por completo. Cuando el bizcocho se enfríe, lo cortamos en bizcochos individuales. Primero retiramos la corteza superior con un corte fino, revelando un color impresionante y natural, sin colorantes. Su aroma exquisito y su textura esponjosa, delicada y ligeramente jugosa son simplemente irresistibles. Para potenciar el aroma a menta y lima preparamos un jarabe para empapar. En una cacerola combinamos agua, azúcar y jugo de lima y lo llevamos a hervir sin detener hasta que el azúcar se disuelva. Retiramos del fuego, añadimos ralladura de lima y hojas frescas de menta. Cubrimos con plástico y dejamos infusionar 20 minutos. Finalmente colamos y el jarabe está listo. Para montar el pastel, prepara el molde con un aro desmontable, cinta de acetato en su interior y una base. Saca el relleno congelado, colócalo sobre la base y devuélvelo inmediatamente al congelador para seguir sin distracciones durante el montaje. Ahora pasamos a la preparación del mousse de crema y al montaje del pastel. Para el mousse necesitaremos crema bien fría con un 33% de grasa, queso crema, puré de frambuesa, azúcar, gelatina remojada en agua fría y trozos de chocolate oscuro. Necesitaremos crema refrigerada semibatida, cuya consistencia suele compararse con helado ligeramente derretido. La batimos hasta que aumente notablemente su volumen, quedando esponjosa y aireada. Debe comenzar a espesar sin formar picos, la huella en su superficie desaparecerá rápidamente. La guardamos inmediatamente en el refrigerador hasta su uso. El queso crema, a temperatura ambiente, se mezcla suavemente con la batidora hasta obtener una textura cremosa, homogénea y flexible. En una cacerola calentamos el puré de frambuesa con azúcar hasta su completa disolución, sin llegar a hervir. Retiramos del fuego, añadimos la gelatina hidratada y mezclamos bien hasta disolver por completo. Vertemos la masa de frambuesa en el queso crema y batimos sin detener, recogiendo con la espátula la masa del fondo y de las paredes hasta obtener una textura homogénea. Así logramos una mezcla uniforme y atractiva. Antes de combinar con la crema semi-batida, verificamos que la mezcla de queso y frambuesa esté a 28 grados para evitar que la crema espese demasiado rápido. Removemos ligeramente la crema para recuperar su textura. Luego, mientras mezclamos constantemente con una espátula, vertemos en fina corriente la mezcla de queso y frambuesa. Mezclamos delicadamente hasta integrar por completo. A continuación, añadimos las virutas de chocolate y las distribuimos con movimientos suaves, evitando mezclar demasiado. El resultado es una mousse cremosa, delicada y sabrosa con una textura ligeramente crujiente. Pasamos inmediatamente al montaje del pastel. Del volumen total de mousse aparté unas cucharadas para cubrir luego el bizcocho superior. Dividí el resto del mousse en partes iguales usando la balanza para obtener capas uniformes al corte. Empapamos cada bizcocho con nuestro aromático jarabe, colocamos una primera capa de mousse y en ella insertamos el relleno, previamente dividido también en dos partes iguales. Cubrimos el relleno con más mousse, distribuyéndolo bien para rellenar los huecos. Colocamos otro bizcocho encima y repetimos este proceso. El último bizcocho lo cubrimos con la mousse reservada, ajustando su textura si es necesario con una espátula.
Refrigeramos el pastel durante 6 a 8 horas para estabilizarlo, mientras preparamos la base del ganache para la decoración. Para el ganache necesitaremos crema con 33% de grasa, puré de frambuesa, chocolate blanco, mantequilla y gelatina, remojada en agua fría. Se coloca el puré de frambuesa en una pequeña cacerola, se añade la gelatina hinchada y se calienta hasta que la gelatina se disuelva por completo, aproximadamente a 60 grados. Luego, se vierte el puré caliente junto con la gelatina sobre el chocolate derretido. Derretí el chocolate previamente en el microondas en pulsos cortos. Se bate la mezcla con una batidora de inmersión hasta que se integre. Dado que la masa es poca, mezcla sin pausa con batidora y espátula para lograr homogeneidad. Luego se añade la mantequilla a temperatura ambiente y se combina cuidadosamente una vez más. Y, sin detener la batidora, se incorpora la crema y se mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. El ganache listo se vierte en una capa fina en un recipiente plano, se cubre con film en contacto con la superficie y se coloca en el refrigerador junto con el pastel para estabilizar durante 6 a 8 horas. Tras la estabilización, el ganache se volvió denso. Lo trasladamos a un recipiente adecuado y lo batimos con la batidora hasta obtener una consistencia cremosa, estable y aireada. Apenas logra la textura necesaria, detenemos inmediatamente el batido para evitar que se separe. Luego lo transferimos a una manga pastelera con boquilla estriada y decoramos enseguida el pastel estabilizado. Puedes cubrirlo con tu crema favorita para nivelarlo. En la descripción del video encontrarás enlaces a varias recetas de cremas. Mira cómo quedó el pastel, suave y minimalista por fuera, vibrante y expresivo por dentro, con colores totalmente naturales y sin colorantes. Las texturas y sabores se combinan armoniosamente. El dúo aromático de lima y menta aporta frescura, la frambuesa añade una acidez brillante y un intenso sabor afrutado, mientras que la migaja de chocolate brinda una agradable textura crujiente. Finalmente, aparece un ligero regusto especiado a pimienta rosa que profundiza el sabor. Amigos, me encantó cómo quedó mi pastel. Espero que se sientan inspirados para prepararlo, lo prueben y compartan sus emociones. Con esto me despido, agradeciéndoles siempre por su atención. Hasta la próxima en nuevos videos. Chao, chao.